por Keops FM 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región, AM 1520, la voz regional, para gran parte de la provincia de Buenos Aires. A esta hora le queremos agradecer a Jorge Osona, que es historiador, profesor de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Jorge, Gustavo Sacañino lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Bueno, hoy tiene que ver con esta conmemoración por el fallecimiento de José de San Martín, y a uno a veces lo sorprende porque pasa prácticamente desapercibido, a no ser por este acto que se está realizando en este momento, que creo yo tiene más que ver con una cuestión política que con un sentimiento patriótico. La verdad, las fechas patrias han quedado un poco en el olvido, Jorge. Sí, tiene que ver con un problema un poco más hondo, ¿no? Que es la crisis del Estado Nacional, la crisis de la nacionalidad, ¿no? Y bueno, y ¿cómo te podría decir? La deconstrucción de toda una serie de mitos fundantes, ¿no? Bueno, en buena medida debido a que el pasado lo utilizamos como arma del presente y bueno, y no tenemos demasiada perspectiva de futuro. Entonces todo eso determina que los actos patrióticos se conviertan en rituales bastante vacíos y más inherentes a cuestiones contemporáneas que a los hechos pretéritos, ¿no? Así que es sintomático, ¿no? Eso ocurre prácticamente con todas las fechas patrias, ¿no? Jorge, el presidente Alberto Fernández dijo que San Martín miraba al país igual que nosotros, por ello, haciendo un paralelismo entre un San Martín que tendríamos que entender como peronista, como kirchnerista, si trasladamos su pensamiento al pensamiento del actual gobierno. ¿Qué era San Martín? ¿Cómo pensaba San Martín? ¿Y se puede aceptar ese paralelismo o es algo desafortunado? No, mira, eso es uno de los vicios más patéticos, ¿no? de los usos de la historia, que es el anacronismo, ¿no? Es decir, pretender investirse de los valores de San Martín después de los escándalos de los últimos días verdaderamente resulta patético, ¿no? Sí. Resulta realmente incomprensible o yo te diría que hasta cierto punto morboso, ¿no? Sí. Ahora, el tema es después la cuestión de la diferencia, ¿no? Entre el San Martín mito y el San Martín histórico real, ¿no? Que son dos cosas bastante distintas. El San Martín mito fundante de la nacionalidad, es un invento de Mitre, ¿no? Cuando escribe su historia de la Argentina, su historia de San Martín y de independencia argentina, donde prácticamente, bueno, rescata Mitre los dos únicos personajes que quedaron exentos de los conflictos políticos brutales que se abrieron en el Río de la Plata ni bien se produjo la emancipación, que fueron Belgrano, porque murió en 1820, y San Martín porque no quiso participar en ese nuevo capítulo de las guerras que se produjeron después de la emancipación. Y bueno, no lo quiso hacer en Guayaquil, ¿no? Porque sabía que eso a la larga iba a terminar derivando en un conflicto con Bolívar, y no lo quiso hacer en Buenos Aires, por lo tanto se exilió, ¿no? Y desde allí se convirtió en una especie de observador, ¿no? Curioso de cómo se fueron configurando, perfilando las distintas repúblicas hispanoamericanas, de una manera muy distinta a la visión que él tenía de Hispanoamérica, porque en el fondo él pensaba en una Hispanoamérica más o menos unida, ¿no? De ahí la gran decepción de ese encuentro con Bolívar en Guayaquil, ¿no? No se sabe bien qué hablaron entre los dos, pero evidentemente él se dio cuenta que, bueno, eso iba a terminar en algo de lo que él no quería participar. Otro tanto ocurrió en Buenos Aires, bueno, y se marchó, ¿no? Ahora, de ahí él fue un curioso observador, y cómo se fue configurando desde los años 30 en adelante los cimientos de lo que uno podría denominar la Argentina actual, que de todos modos se consolidó mucho después. Yo te diría que el punto de partida fue, bueno, tenés dos puntos de partida de ahí: la unificación del país en torno a Buenos Aires en 1862, después la batalla de Pavón, ganada por Mitre,
y la federalización de Buenos Aires en 1880. Recién entonces podemos hablar de una Argentina real, tangible, de esta, ¿no? Y lo que hizo Mitre, bueno, fue convertir a San Martín en padre de esa Argentina, pero que bien poco tenía que ver con el Río de la Plata, en el que San Martín combatió y que lo hizo por razones, yo te diría, de índole más geopolíticas y estratégicas que patrióticas, ¿no? Cuando él habla de la patria, habla de América y habla de una causa, que era la causa de los liberales españoles contrarios al absolutismo, a la monarquía absoluta que se reimplanta en Europa tras la caída de Napoleón, y que encima, bueno, en el caso español, bueno, estuvo a cargo de un monarca mediocre y muy corrupto como fue Fernando VII, ¿no? De manera que, bueno, para un militar profesional como San Martín, la mejor forma de seguir la guerra civil española en mejores condiciones, habida cuenta de que la reforma de 1812, las Cortes de 1812, la Constitución Liberal de 1812, establecía que las colonias formaban parte de España, no eran un dominio colonial, sino formaba parte del territorio español. Bueno, seguir allí en esa retaguardia ese combate en contra del absolutismo central. Bueno, el éxito fue inequívoco en el sentido de que España perdió toda América, pero la idea de desde allí recuperar España fue imposible y lo que ocurrió fue después una lenta descomposición del territorio, de la patria latinoamericana, ¿no? Jorge, históricamente, qué fue San Martín? Porque una cosa es lo que decía Mitre, y usted dijo Sí, que históricamente San Martín fue otra cosa. sí, sí. No sé en qué términos. En términos ideológicos, San Martín era un prototípico liberal monárquico, ¿no? Un partidario de la monarquía constitucional, es decir, de un poder fuerte, pero limitado a partir de la idea de soberanía del pueblo, que es el gran legado de la Revolución Francesa. En ese sentido, San Martín fue uno de los tantos herederos de Napoleón, ¿no? Así que ese es un poco su perfil ideológico, era un masón liberal, pero no un republicano puro, sino más bien un monárquico constitucional. Él entendía que no había otra forma de gobernar estos territorios que a través de un rey. Tal vez ese fue el conflicto con Bolívar, ¿no? Y por eso, bueno, él estuvo procurando, junto con otros, el propio Belgrano, nombrar algún rey como para lograr evitar la embestida de España, bueno, y no pudo hacerlo, de manera que no quedó otra alternativa que proseguir la política por otros medios, que fue la guerra, ¿no? Y en ese sentido fue un estratega verdaderamente brillante, asombroso. Así que eso es desde la perspectiva ideológica. Y desde la perspectiva identitaria, mira, yo no sé bien, no estoy muy seguro, pero un chico que nace en Yapeyú, hijo de un funcionario de cuarta de la monarquía española, que se va de acá a los 5 años, que hace una brillante carrera militar en España al punto de convertirse en un oficial del Estado Mayor del Ejército Español, héroe de guerra en varias oportunidades, sobre todo en la batalla de Bailén, en contra de la invasión napoleónica, ¿no? Y bueno, que en determinado momento vuelve, y no vuelve acá por una cuestión de apego a Buenos Aires o de apego a la Argentina, porque la Argentina como tal no existía, y no vino acá por haber nacido en Yapeyú, que no se sabe si nació en Yapeyú o en Colonia, para que vos veas con lo que bien podría ser, como todos sus hermanos, uruguayo, ¿no? Pensando en esos términos tan anacrónicos, ¿no? Vino acá por una cuestión geopolítica, estratégica, ¿no? Y de acuerdo a un plan que aparentemente ya había sido delineado por el Foreign Office, ¿no? Que era, bueno, atacar a Perú, pero no desde como se venía intentando hacer por tierra, sino por agua, es decir, concentrando una gran fuerza militar en Cuyo, cruzando los Andes, liberando a Chile, que había sido reconquistada por el poder realista de Perú, y de ahí por agua, ahorrando costos, directamente ir al imperio español americano en su centro mismo de Sudamérica, que era el Perú, ¿no? Entonces ahí está una estrategia desde el sur por San Martín y otra desde el norte por Bolívar. Y bueno, fue en términos de la batalla de Ayacucho, fue
un éxito militar impresionante. Aunque un éxito que te repito, quedó en éxito militar, porque San Martín fue básicamente eso, ¿no? Un gran profesional de la milicia. Después, él tenía su pensamiento político, pero nunca se quiso meter en política. O mejor dicho, quiso meterse en política como insumo, porque él necesitaba de la política como insumo para hacer la guerra. De ahí su pésima relación con los porteños, y había un sector al que él detestaba, porque lo veía intrigante, siempre, a él nunca le gustó la gente de Buenos Aires. Nunca le gustó a la gente de Buenos Aires. Y hay que ver que en aquella época Argentina quería decir porteño. ¿Entendés? Claro, era Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Y los detestaba, al punto que, bueno, vino a buscar a su hija acá y se marchó a Europa en pleno conflicto con los rivadavianos. Digo, si yo me quedo acá, si él se hubiera quedado, probablemente hubiera participado de las guerras civiles, con lo que ya hubiese... no sería el padre de la patria, hubiese sido uno más de todos los que vinieron después. El único padre de la patria por ahí que hubiera quedado, ¿no? Exento de la politización argentina hubiese sido Belgrano. Bueno, San Martín logró quedar exento porque, bueno, se apartó de ese tipo de conflictos a los que él no le interesaba, y mucho menos en Buenos Aires, en la despreciada Buenos Aires. Jorge, a lo mejor esto es muy tirado de los pelos, ¿no? Pero ¿se lo podría ubicar hoy por hoy al general San Martín en la política argentina? Si esto se podría dar, ¿dónde estaría? No, pero eso es imposible, no. Eso es imposible. Ahora, de todos modos, en términos ideológicos, Sí. bueno, San Martín venía del pensamiento ilustrado, es decir, era un hombre de las luces, era un hombre del liberalismo, sin duda alguna, y por lo tanto un enemigo del absolutismo monárquico, del absolutismo por derecho divino, ¿no? Que es algo que de una u otra manera ha resucitado durante el siglo XX, y en el siglo XXI no hay nada que me haga pensar que eso se va a revertir, por, bueno, lo que uno podría denominar los populismos, ¿no? La idea de un pueblo ideal, ¿verdad?, que se encarna en una figura, ¿verdad?, que lo conduce, y que lo conduce no de acuerdo a lo que establece la ley, sino a una inspiración divina, ¿no?, que es un poco el retorno a la legitimidad absoluta. Bueno, no creo que San Martín bajo ningún punto de vista hubiese avalado esa forma de mirar la política, pero esto son conjeturas, ¿no? Es decir, hacerlo hablar a San Martín Sí. como un contemporáneo es una cosa que es un ejercicio Muy imposible. No, porque cada uno te va a hacer un San Martín a su medida. Claro. Fíjate vos que, a ver, está el San Martín hecho por Mitre. Mitre en su historia de San Martín habla más de él que de San Martín. En todo caso, lo usa San Martín para hablar de sus propias virtudes cívicas y de su proyecto político. Después San Martín fue utilizado por los nacionalistas, que lo convirtieron en el santo de la espada. Algo que con toda seguridad a San Martín mucho no le hubiera gustado, porque no era precisamente un hombre de santos, era un iluminista, un ilustrado. Después Perón lo convirtió en su antecesor, es decir, primero San Martín y después yo, ¿no? El año del general San Martín, ¿no? Los libertadores, el libertador. Y después, bueno, tuvo usos menos amables, ¿no? Como el de las organizaciones guerrilleras en los 70, donde vos veías a Mao, Castro, Lenin y San Martín, y los militares del proceso, que entendían que la guerra que estaban librando era una guerra semejante a la de San Martín contra un enemigo interno, pero que en realidad respondía a un designio geopolítico propio de la Guerra Fría. Entonces cada uno diseñó un San Martín a su medida. Bueno, siempre pasa lo mismo. Ahora, los hombres reales de carne y hueso, el San Martín real de carne y hueso mirado en su tiempo, bueno, es algo totalmente distinto. Después está el uso, pero el uso es una instrumentación casi siempre de bastante mal gusto, ¿no? Jorge, podemos decir que Alberto Fernández sería Mitre, porque usted dijo que Mitre habló más de él que San Martín, y Alberto Fernández habla más de Macri que de él. Claro, bueno, sí, pero te repito, ¿no? Es decir, hay cosas que son patéticas. No puedo decir mucho más que esto, porque
Bueno, si vos pensás en un gobernante exitoso en su cenit, como el Perón de 1950, invocar a San Martín, pero bueno, otras figuras contemporáneas y después de ciertas cosas, como San Martín era sobre todas las cosas un hombre de una formación militar clásica, un hombre sobrio, un hombre que siempre vivió muy bien, ese mito que murió pobre, hacer un San Martín pobre, no, un hombre que vivió muy bien, que se dio todos los gustos, que murió en un petit hotel ahí en Normandía, que tenía rentas suficientes y abundantes como para un gran viajante, un hombre que disfrutaba de los viajes por Europa, un hombre con una activa vida social. Pero un hombre sobrio, un hombre que despreciaba lo que uno podría denominar el lujo, es decir, un hombre que vivía muy bien como un burgués, digamos, clásico, acomodado, en la Europa de 1840, 1850, pero no un sibarita, un hombre amante. Por de pronto, fíjate vos que él tuvo una vida afectiva muy activa durante todo su proceso de emancipación. Ahora después no se le conocieron mujeres, ¿no?, en su exilio, y se dedicó prácticamente a la crianza de su hija, que no fue muy fácil en principio, a raíz de la impronta de su abuela, que lo detestaba. Y bueno, pero por sobre todas las cosas, un hombre que despreciaba los lujos y sobre todo los privilegios, ¿no? Sobre todo los privilegios, los lujos y los privilegios, que son dos valores de la Ilustración, es decir, el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Ese principio republicano en el que se inspira la idea de pueblo, ¿no?, soberano, ¿no? La igualdad ante la ley, no los privilegios de castas, ¿no? Bueno, no creo que a San Martín le hubiera gustado mucho ver cómo quien realiza una norma es el primero en contradecirla, sí, de una manera bastante cínica, ¿no? Sí. No lo veo, qué sé yo. Bueno, pero aparte me parece que no solamente debe pensar así San Martín, me parece que un chico de 15 años también sabe que si hay una norma en la casa que no se puede transgredir, y si la transgrede sabe que eso está mal y tiene que pedir perdón. Ahora, si todo eso se oculta, se niega, se miente, y después se dice que es un desliz y un pequeño error, me parece que estamos estableciendo lo que nos conviene, como nos conviene, y no nos importa si el que está enfrente se da cuenta de lo que se hizo y cómo se minimiza, y no le importa absolutamente nada las consecuencias que otros tuvieron que pagar y todo lo que condujo a esta pandemia. Por eso digo que hay cosas que son tan burdas y tan chabacanas, desgraciadamente, y que eso lo haga un presidente de la nación, da mucha bronca, porque cuesta entender que alguien que tiene que gobernar para todos los argentinos, cuando habla del pueblo y lo señala a aquellos que están ahí aplaudiéndolo, y cuando en su momento el jefe de gabinete, Jorge Santiago Cafiero, dijo que ese no es el pueblo, eso no es la gente, porque se estaban manifestando en contra del gobierno, la verdad que cuesta entender. Y yo siempre digo que más allá que un político o un analista internacional, si se quiere establecer la política que Argentina tiene de las fronteras para afuera, me parece que algún sociólogo o un psicólogo es el que tendría que analizar lo que hace y dice Alberto Fernández para tratar de entender el porqué, porque creo que todo tiene que entender un porqué, más allá que diga que es un hombre común y que a veces se olvida que es presidente, ¿no? Bueno, que se olvide que es presidente es bastante razonable, porque, bueno, convengamos que es un presidente con un poder muy particular, sí, un cierto, poder más cierto, delegado que propio. Es Que él tenga esas dudas son humanamente comprensibles. Sí. Ahora, acá hay una cuestión, ¿no? En Argentina nadie hace autocrítica sincera, y eso por una cuestión que todo el mundo se cree depositario de la verdad, ¿no? Y por lo tanto, a ver, hasta los reconocimientos que se hacen por una cuestión, digamos, por una cuestión inmediata, ¿no? Por un reconocimiento y que no puede evadir los hechos concretos, no son muy sinceros. Después de 30 años nos percatamos que las organizaciones clandestinas de los 70 no hizo ninguna autocrítica, y mucho menos los militares que los reprimieron, ¿no? Ahora, eso tiene que ver mucho con esta idea que se restablece en la Argentina a partir de los últimos 50 años de los privilegios, ¿no? Donde hay hijos y entenados, donde hay gente que tiene
una coronita, y que son todos aquellos que se las ingeniaron como para vivir de las rentas públicas cada vez más chicas, dicho sea de paso, porque el país produce cada vez menos riqueza y que por lo tanto se plasma en un impuesto inflacionario, en un proceso inflacionario que determina que solamente merced a esos privilegios, ¿verdad?, una persona o un grupo de personas se salven. Ahora, yo recuerdo en ese sentido una frase del finado Jabrán, ¿no?, que Sí, fue verdaderamente emblemática, que es el poder, y el poder es la impunidad. ¿Y cómo se le va a poder pedir a un poder que se juzga impune una autocrítica? sí, Es es cierto. imposible. Lo van a tener que hacer porque vos no podés ir en contra, no podés negar la ley de la gravedad. Y las fotos están y hay cosas que están. Ahora, mientras tanto, en el fondo se entiende que se estuvo bien, que lo que se hizo, bueno, fue un desliz. Fue un desliz. Eso es lo que ocurre con los privilegios, porque cuando las clases dirigentes se convierten en castas privilegiadas, viven tan a espaldas de la realidad de la gente que, bueno, se entiende que lo que hacen es natural, lógico, que tienen derecho a hacerlo y que está bien, ¿no? Lo que choca es el cinismo de no pretender encarnar el sentimiento de los que menos tienen. Bueno, eso es lo tremendo, ¿no? En un país donde el año pasado estuvo muriendo gente y donde muchos vivimos con miedo, ¿no? Y donde ocurrieron muertes aberrantes. Por eso, pero eso es ya hablar de política Sí, contemporánea. Ahora, ya te digo, tiene que ver con la concepción, una cuestión de cultura política, cómo se concibe en la Argentina contemporánea el poder, ¿no? Que no es precisamente la concepción de poder que tenía San Martín, en ese sentido él entendía el poder, le daba al poder fines bastante más nobles, ¿no? sí, Jorge, bueno, y seguramente mañana, analizando el discurso de Cristina, estaremos viendo qué órdenes le dio Alberto Fernández, ¿no? Porque eso también es una manera de exponer la falta de poder que tiene, y eso a Alberto Fernández prácticamente no le preocupa, no porque no sienta que lo están exponiendo, sino porque no sabe de qué manera contrarrestar el poco poder que tiene con el poder que tiene Cristina. El poder por el poder mismo me Sí, parece que es una enfermedad. sí, es el privilegio, es el Claro, privilegio. Es lo que yo te digo, es justamente el privilegio, la prebenda. De todos modos, creo que esto es un acto electoral, un acto donde se tienen sí, que exhibir unidos, es decir, exactamente. un acto entendible merced al refrán, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Sí, Una presunción de una idea de, en realidad, un poder dividido en tres partes, ¿no? Y con una conducción inequívoca, pero anómala respecto de la tradición peronista, respecto de la concepción muy militar, dicho sea de paso, por ahí, ¿no?, de conducción que entendía Perón y que le resultaría incomprensible a Perón, por ejemplo, un gobierno de ministerios loteados según las distintas facciones políticas que componen este engendro o esta versión imaginativa del poder que se construyó en el año 2013 y que yo creo que no solamente le resultaría extraña a Perón, le resultaría extraña al propio Néstor Kirchner, ¿no? sí, Porque es Jorge, ingobernable, sí. convierte a las dependencias públicas en cien pies, ¿no? Jorge, a mí lo que me cuesta entender, y discúlpeme que sea insistente con esto, ¿no? Es cuando lo malo que le pasó a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, sucedió en los 4 años anteriores. O sea, las cloacas que no se hicieron, los dineros que no se dieron, tiene que ver porque María Eugenia Vidal no le dio la plata, porque lo dijo a Verónica Magario, para hacer cloacas y calles en La Matanza. Ahora yo me pregunto, y antes de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, ¿quiénes gobernaron la Argentina? Nada, pero ese es el tema, se pretende mitificar, ¿verdad?, la etapa anterior a 2015 y lo interesante es que se percibe al macrismo como si hubiera gobernado 10 años, como si hubiera gobernado un periodo como el de ellos o el de Menem, cuando Macri fue un débil, un breve interregno de 4 años Sí, entre un kirchnerismo, entre la versión decadente ya del kirchnerismo del 2011-2015, porque hay que ver que el kirchnerismo no deja de ser el producto de las denominadas tasas de crecimiento china y de los superávit gemelos y de los precios superlativos de las commodities, producto
bueno, de esa convergencia del cambio de política exterior norteamericana después del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Y el auge chino, ¿no? Y el auge de la demanda china, los famosos BRICS, que eso se termina más o menos a fines de la década. Todo lo que viene después, tras la muerte de Kirchner, dicho sea de paso, es inercial, ¿no? Y ahí, bueno, se trata justamente de construir un régimen, pero sin los recursos. De ahí, bueno, que ese régimen exhibió vulnerabilidades en cada compulsa electoral. Fuera de la elección del 2011 se perdió siempre, ¿no? Y eso derivó en un interregno que fue el macrismo, pero que fue solamente un interregno. Ahora tienen que lidiar con esta cruel realidad que empieza a fines de la década del 2000, aquí ahora, ¿no? Y entonces, y encima con este esquema de poder, bueno, vamos a ver cómo termina esta película, ¿no? Ahora, evidentemente, bueno, es una coyuntura muy complicada, porque hay una realidad social prácticamente inédita, mucho peor si vos te pones a pensar que la del 2001, ¿no? Porque tenés casi la mitad del país por debajo de la línea de pobreza. Eso es una cosa que genera condiciones sociales muy volátiles, ¿no? Muy Sí. volátiles. Yo estoy viendo algunas de las frases de Alberto Fernández y la verdad... Sí, no, yo apagué la No, televisión. no, Te digo es la increíble porque yo sinceramente no entiendo. ¿Por qué uno puede tener una política, un desarrollo económico si lo quiere resaltar, todo? Pero hay frases y hay cuestiones que me parece que es tan de manual, tan básico y tan elemental, que podría ser para cuando uno va a la escuela a aplicar alguna cosa, aquel que no conoce absolutamente nada y se cree que tiene un personaje y no una persona. Bueno, pero bueno, más allá de todo eso, Jorge, estamos hablando con Jorge Osona, que es historiador, profesor de Historia Económica y Social Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, también escritor. Si yo le pregunto quiénes son los punteros, quiénes son los malandras y quiénes son los porongas, ¿qué me dice? Mirá, eso es un título que no le puse yo, sino la editorial, pero los punteros son los nuevos referentes territoriales de la Argentina pobre, de la nueva Argentina pobre que surge a fines de los 70 y que se presenta en sociedad con la democracia. Son los intermediarios entre bueno, un barrio o un territorio, cuando, bueno, la política deviene estrictamente territorial, entre otras cosas por la reducción del poder de los sindicatos a raíz de la industrialización, ¿no? Entonces, acá tenés algo así como los intermediarios políticos entre el poder municipal y la población carenciada de los barrios, ¿no? Que muchas veces son malandras, lo que te demuestra que cuando uno llega a la pobreza estructural, la frontera entre el bien y el mal, entre la honestidad y la deshonestidad, etcétera, se convierte muy lábiles, porque tienen que ver con lo que está en juego es la subsistencia, y a veces cuando se vive al borde de la subsistencia, esas nociones se pierden, ¿no? Vos compará, ¿no?, la ética promedio de un ciudadano argentino hasta los años 70, ¿no? Y sobre todo en las clases trabajadoras, la honradez, la decencia, la reciprocidad respecto de los vecinos, bueno, todo eso se fue diluyendo. Y el poronga es el que manda, ¿no? Es el tipo que manda y que manda a su antojo, una especie de caudillo que manda con arreglo a códigos que siempre, digamos, prevalecen por encima de la ley. Es el que manda, pero el que manda un poco por miedo, una especie de miedo y de amor, o Sí. bueno, que puede ser desde un pastor metodista hasta, perdón, hasta, qué sé yo, hasta un jefe delincuente, ¿te das cuenta? O el presidente de un club de fútbol. El que manda, y el que manda de acuerdo a códigos, y códigos según los cuales se ofrece el reparto de lo poco que puede ofrecer el Estado para la subsistencia y que, bueno, manda de una manera contundente, es decir, manda de acuerdo a códigos que se hacen cumplir por las buenas o por las malas, no precisamente por el imperio de la ley. Esa es la crisis del Estado, ¿no?, que comienza más o menos por aquella época y deriva en este país actual, donde prácticamente, bueno, la Constitución
La ley, bueno, la Constitución es lo más parecido a una terminal de trenes, ¿no? Y la ley ha sido reemplazado por estos códigos, ¿no? Entonces uno está, fíjate vos, con otro término, ¿no? Interesante, caja. ¿Qué es la caja? Y bueno, esto es una disputa por la... Sí. Las cajas son los recursos venales de la política, es decir, son recursos que son de todos, pero que determinados grupos se los apropian para sus propios fines. Y sin ningún tipo de contralor republicano, eso es la caja. La caja en realidad tendría que ser una partida presupuestaria. Ahora, si una partida presupuestaria se convierte en caja cuando se convierte en un botín. Y vos sabés qué es lo que se hace con los botines. Los botines se los reparte, claro, y casi siempre le llega al beneficiario los huesitos del pollo, como dicen en los barrios, ¿no? Ahora, esto ya lo que se nota es que en los barrios la gente lo sabe, es decir, hay situaciones de penuria muy feas, y por lo tanto la legitimación de un orden de cosas o de supuestas intenciones a partir del relato ya están obscenamente distantes respecto de la realidad tangible, ¿no? Que bueno, la gente descree, ¿no? Y creo que eso produce miedo también, sí, ¿no? Jorge, ¿y los culatas quiénes son? Los culatas son los guardaespaldas, es decir, todo tipo poderoso tiene un culata. Un culata es un guardaespaldas, es un barra brava, un hombre de fuerza, un delincuente, un tipo que sabe hacer un buen uso de la fuerza, ¿no? Y bueno, bien puede ser un puntero, o no, pero por sobre todo, o un barra brava, ¿te das cuenta? El culata es un tipo que es un buen tirador, pero que sobre todo es un gran peleador, un tipo experto, como diría el tango, ¿no? Maestro de cachiporra, ¿no? Como diría el tango de Cansado de Chorra, ¿no? Por Edmundo Rivera, maestro de cachiporra, malandrín y estafador, ¿no? Estafador, Es decir, sí. un tipo que reemplaza la discusión política por la acción directa, que es otra de las características, ¿verdad?, de esta nueva forma de democracia, donde finalmente, bueno, la acción directa predomina sobre la razón, y eso lo ves todos los días a través de cortes y de todas esas formas compulsivas de protesta social, bueno, que no son precisamente demasiado condicentes con la ley, ¿no? Con el imperio de la ley. Pero bueno, es finalmente la Argentina que tenemos, ¿no? Jorge, para ir cerrando, agradeciéndole enormemente su tiempo, ¿cómo Fantástico. quedaría esta parte del presente en la historia argentina? Y no sé, mira, no sé, porque yo soy historiador, Sí, no soy futurista, ¿no? Lo que sí, mira, como historiador te lo digo, sí, ¿no? Todo haría pensar en un futuro muy, por lo menos en el corto plazo, muy tormentoso, bastante oscuro, ¿no? sí, Pero vos sabés que lo que también enseña la historia es que uno nunca sabe bien dónde está sentado, y que hay procesos subterráneos que uno no ve y que en determinado momento pueden emerger y pueden, bueno, generar situaciones no necesariamente para mal, o situaciones muy distintas a las que uno supone para el corto plazo, tanto para bien como para mal, ¿no? ¿Quién iba a creer cuando Perón vuelve en 1973 que íbamos a terminar en el proceso? Ponele. ¿O quién iba a pensar cuando Alfonsín asume en 1983 sí, que íbamos a terminar en la hiperinflación, sí. etcétera, etcétera? Bueno, ahora, podría darse un fenómeno inverso, ¿no? ¿Quién iba a pensar en 1850 que Rosas, después de 20 o 30 años en el poder, iba a caer como cayó y se iban a sentar las bases de la organización de un país que a fines del siglo XIX terminó teniendo el sexto Producto Bruto per cápita del mundo? Bueno, y sin embargo eso ocurrió. Son cosas que... Lo que a uno lo inquieta es por qué no tiene continuidad eso, porque eso uno y otra vez termina cortándose y terminan produciéndose esos retrocesos tan propios de la Argentina. Bueno, porque la Argentina es un país inconcluso, ¿no? Es un país inconcluso, nos falta aprender muchas cosas, ¿no? Es evidente. Tenemos una cultura política caudillista, Sí. eso determina de que la República nunca haya sido verdadera, y eso evidentemente es un factor muy complicado, ¿no?, entre tantos otros. Bueno, Jorge, la verdad ha sido un gusto, le mando un abrazo enorme y seguramente lo estaremos convocando más adelante para ver cómo el presente se va haciendo historia o qué historia nos va a deparar este presente.
es cierto que esto es cíclico, va cambiando y de repente uno dice que los momentos buenos hay que disfrutarlos porque indefectiblemente se viene uno malo y los malos hay que superarlos porque después se viene otro bueno. Y yo siempre me quedo con una frase de José Larralde que dice: ignorante de saber que se ignora toda cosa, ignorancia vergonzosa de saber que no se sabe, en todo cerebro caben las espinas y las rosas. Exactamente, es brillante, brillante. Bueno, Es verdad. Jorge, Te un mando un abrazo abrazo grande. muy fuerte, un placer ha sido, Gracias. ¿eh? Y Sí, no, estoy a no. vuestra disposición. Exactamente nosotros y el placer es nuestro, la recíproca. Jorge, un abrazo grande. Un abrazo. Jorge Osona es historiador, profesor de historia económica y social de la Argentina, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es escritor y bueno, y nos ha hecho una especie de comparación, ¿no? Pasando del José de San Martín a este presente, porque creo que la historia en su momento fue presente y el presente en algún momento va a ser historia, por eso hicimos una especie de melange.